Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Noches, papas, noches, hermanos, Dios los bendiga. Dios le bendiga, hermano Juan, Hola, buenas noches. hola, Sí, hermano. Avi. ¿Cómo estás, Avi? ¿Estás en el mar, Avi? O hermana Elsa, hermana Karina, hermano Dios Edgar, les bendiga, hermanos, pastor, hermana buenas noches, Dios les Aurita, hermano bendiga. Quintanilla, Bendiciones. Dios les hermano bendiga, buenas Pele. noches. Buenas noches. Vamos a Es un hermano José. Hola, Anita, hermanos. Hola, pastor. Zenaida Buenas y Oseas. noches, Dios les bendiga. ¿Todavía andan lejos, Zenaida? Dios le bendiga, hermano, buenas noches. Hola, buenas Sí, pastor, todavía andamos acá. bueno, ¿hay calor o está lloviendo? Está lloviendo desde que venimos. Hijo del hacha. Pero bueno, así en el campo es rica el agua. Sí. Bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al buen Dios que por favor nos siga bendiciendo. Si usted me acompaña, porfa. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios santo, Papito lindo, Dios todopoderoso. Venimos delante de tu presencia, Señor Dios, nuevamente a agradecerte por tu bondad, por tu misericordia, agradecerte, Padre Santo, por tu piedad, Señor Dios, por tu amor eterno, por el cual tú, Señor Dios, has prolongado tu misericordia sobre nosotros. Oh, sí, papito lindo, te damos gracias, te bendecimos, Señor Dios, porque has sido bueno. Te adoramos porque eres Dios, papito lindo. En el nombre poderoso y santo de nuestro Señor Jesucristo, te solicitamos ahora, papito lindo, en el nombre de Jesús, que podamos acercarnos a ti y ser enseñados por tu Santo Espíritu, que podamos inquirir en tu santo templo, Señor Dios. Pero para poder inquirir, Señor Dios, queremos llegar a ti. Oh, sí, papito lindo, a tu presencia misma. Y así, Señor Dios, como aquellos se sentaban, como María se sentaba a tus pies, a escuchar tu palabra, queremos acercarnos, sentarnos en tu presencia, para escuchar, Señor Jesús, tu palabra, papito lindo. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios. Y para poder estar tan cerca de ti, Señor, tenemos que invocar el sacrificio de Jesucristo, tu Hijo amado, para que pueda ese sacrificio cubrirnos y limpiar de nosotros toda maldad, papito lindo, toda iniquidad. Oh, sí, Señor, toda transgresión, todo pecado, papito lindo. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Invocamos el sacrificio de Jesús en su sangre, la sangre del nuevo pacto, sangre preciosa, la del nuevo pacto con la que nos cubrimos para que nuestros pecados, iniquidades, maldades, transgresiones sean borradas y podamos acercarnos a tu presencia confiadamente. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Danos un espíritu de sabiduría. Permítenos, Señor Dios Todopoderoso, que nos acerquemos, Padre Santo, Dios bueno, Dios Todopoderoso, a esa fuente, papito lindo, esa fuente de tu palabra que nos limpia, Señor, como le dijiste tú a Pedro, papito lindo, que él ya estaba limpio por la palabra que tú les habías hablado. Así que te rogamos que esa palabra, buen Señor Jesús, venga, papito lindo, a limpiarnos, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como vieron el título, quisiera que abordáramos un tema y le puse por nombre los adoradores. Estamos estudiando con unos hermanos algunos temas acerca de la alabanza y escuchamos el primero y un tema precioso que dio el apóstol que se llama los efectos secundarios
de la alabanza. Y pues oyéndolo y estudiándolo, pues me pareció muy importante que nosotros pudiésemos tomar algunas espigas de lo que él enseñó y poder platicar al respecto, porque es sumamente importante. Fíjese bien. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, que el Padre anda buscando. Nosotros lo contextualizamos y lo decimos así, adoradores en espíritu y verdad. Pero cuando vemos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el texto dice, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores son los que Dios busca. Entonces, ¿a quién busca Dios? A los verdaderos adoradores. Eso quiere decir que hay adoradores que no caen entre el rango de verdaderos, no porque su intención sea engañar y ser falsos adoradores, aunque los hay. Hay quienes se llaman adoradores y lo que van es tras el dinero de la gente, a conciertos y otras cosas, producciones discográficas, y muchas veces literalmente prostituyen el don que Dios les dio, y que su función es conducir al pueblo en alabanza a Dios y en adoración. Entonces, y hay personas que tal vez no caen en el término de verdaderos adoradores por ignorancia. Y entonces nosotros tenemos que ir viendo qué es un verdadero adorador, a qué es lo que Dios el Padre le llama un verdadero adorador. Darnos una idea, porque no es tan simple. Y el apóstol comentaba en su introducción, y que es muy, muy válido, él decía que los adoradores, los por excelencia adoradores, no están aquí en la tierra. Los adoradores de los cuales llevan su función de adoración, así como Dios quiere, ellos están en el trono, ellos están enfrente del trono, ellos están delante de la presencia del Señor. Ahí están los que más saben, los que adoran de la mejor manera. Ahí se encuentran. Y nosotros tenemos que entender que hay una adoración que está en los cielos. Y es esa adoración la cual nosotros tenemos que aprender. Y tenemos que hablar de ellos. Yo le decía en una oportunidad a usted que muchas veces hay gente que dice, ¡ala, qué aburrido cuando estemos en el cielo! ¿Por qué? Porque allí con una mi arpa va de tocar, qué aburrido. El cielo no va a ser aburrido, o sea, no solamente, pero cuando estas personas dicen eso, hacen referencia a aquellos serafines, a aquellos seres vivientes, aquellos de una estatura muy alta, los seraf se llaman, que están constantemente adorando al Padre y diciendo constantemente, Santo, Santo, Santo. Entonces ellos dicen, qué aburrido. Pero yo les decía a ustedes que nosotros no podemos comprender lo que ellos hacen, porque para poderlo comprender, nosotros debiésemos estar donde ellos están viendo y sintiendo lo que ellos sienten. Entonces me recuerdo que yo le comenté esto,
Y meditando en esto hace un tiempo, no me recuerdo por qué, empecé a meditar y me acordé de esto. El Señor habló a mi corazón y me dijo lo siguiente: ok, ellos me adoran porque están viendo mi grandeza, mi majestad, pero a ellos no les tuve la misericordia que a ustedes, y no recibieron perdón de mi parte. Ellos no han pecado. Los ángeles que pecaron, ellos no recibieron misericordia. O sea, nosotros tenemos un motivo que sin verlo debiese ser el suficiente motivo para llegar a adorarlo. Bueno, entonces déjeme presentarle mi pantalla. Vamos a ver desde aquí por donde este botoncito no pelea la tecnología conmigo, pero ahí estamos. Compartamos pantalla, vaya. Entonces ahí se va a ver usted en parte de la pantalla. Ahí se mira cómo está de guapo y bien peinado, ya en pachama, algunos ya hizo para irse a la cama, va, ok. Y del otro lado, espero que se vea en grande. Solo déjeme abrir mi teléfono para poder ver que sí se esté viendo. Solo déjeme unirme por este otro lado. Vamos a ver dónde es, por acá. Vamos a ver, vamos a ir aquí, me voy a meter por aquí. No, esto no. Aquí sí. Este es. Muy bien, vamos a ver. Apagamos. Unirme también. Ahí estamos, sí, señores. Ok, muy bien, estamos. Ahí voy controlando yo la transmisión. Bueno, entonces, fíjese bien, hablemos un poquito de los adoradores. Lo primero, yo vuelvo al tema. El Padre está buscando adoradores. Eso quiere decir que Él quiere adoradores. Él quiere que lo adoren. No es que necesite que lo adoren. Él quiere que lo adoren. Entonces, veamos esto. Vayamos viendo los versículos. Fíjese bien. Vamos a poner esta acá. Vamos a ver si aquí me da. No me da. Entonces lo hacemos así. Fíjese bien. Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces, ahora fíjese bien. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad. Eso quiere decir que hay algunos adoradores, como les repito, que no lo adoran en espíritu, aunque quieran adorarlo en verdad. Y hay otros, como le puse al principio, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales, ¿a quiénes? A los verdaderos adoradores. El Padre busca que le adoren. Ok, entonces tenemos que ver cómo son los verdaderos adoradores. Si nosotros queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que ver las características para tratar de alcanzar y convertirnos en ellos. Vamos avanzando un poquito. Mire esto. Juan 14:17. El Espíritu de la verdad, el cual vino al mundo, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero el Señor Jesucristo está hablando del Espíritu Santo que habría de venir. Entonces nosotros tendríamos que actualizar el verso, porque el Espíritu de la verdad mora con vosotros y está en vosotros.
poniéndolo en el tiempo actual. Entonces, fíjese bien, ¿qué anda buscando el Padre? Verdaderos adoradores. ¿Cuál es la característica? Que adoran al Padre en espíritu y verdad. ¿Qué necesita qué se necesita para ser un verdadero adorador? Adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué necesitamos? El espíritu de la verdad. Al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos al Espíritu de la verdad para poder adorar en espíritu y en verdad. ¿Ok? Al cual el mundo no puede recibir. Ah, ok. Pues no lo ve ni lo conoce. Eso quiere decir que usted y yo, de alguna otra manera, aunque ignoremos a veces esta realidad, nosotros lo conocemos, vosotros lo conocéis, y por lo tanto lo podemos recibir. Entonces, aquel que aceptó al Señor Jesucristo puede recibir el Espíritu Santo para que esté dentro de nosotros. Lo primero, para adorar en espíritu y verdad, necesitamos que esté en nosotros el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo es esto de que el Espíritu Santo está en nosotros? Lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, como en Él habita la plenitud de la deidad, dice la Biblia, viene el Espíritu Santo con Él. La primera relación que nosotros tuvimos con el Espíritu Santo antes de aceptar al Señor Jesús fue cuando el Espíritu Santo nos convenció de juicio, de justicia y de pecado. Nosotros no nos dimos cuenta de nuestro pecado, o tal vez no alcanzamos el arrepentimiento, sería mejor dicho, porque sí nos dábamos cuenta que estábamos pecando. Aquellos que se ponían bien bolos, al otro día no solo tenían goma de guaro, sino goma moral. ¿Por qué? Porque sabían que habían hecho mal. ¿Ok? Pero el verdadero arrepentimiento y la verdadera conversión vino a raíz de que el Espíritu Santo nos convenció de que estábamos mal y de que había oportunidad para cambiar. Ahí fue nuestra primera relación en esta dimensión de la tierra con el Espíritu Santo. Y cuando nos convenció y aceptamos al Señor Jesucristo, viene nuestra segunda relación con el Espíritu Santo. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, porque Él habita en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo. Es algo, es un embarazo gemelar. Nosotros tenemos que dar a luz a Cristo y al Espíritu Santo en nuestra vida, en que se mire en nosotros. Después de eso, viene el bautismo con el Espíritu Santo. Ok, a Nicodemo le dicen que para ver el reino es necesario nacer del agua y del Espíritu. Bautismo en Espíritu Santo. Después de eso viene la llenura del Espíritu Santo. Estar siempre llenos del Espíritu Santo. Y por último, vendría una etapa, aquella que dice, si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, se está hablando del Espíritu del Padre, del Espíritu Santo, habita, mora, o sea, no es que nos llenen y nos vayamos vaciando y nos tengan que volver, no, mora, ahí se quedó de una vez. ¿Ok? Vivificará vuestros cuerpos mortales. Entonces, esas son las relaciones que tenemos con el Espíritu Santo. Los pasos que tenemos. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu de la verdad. Desde ahí nosotros podemos adorar en espíritu y verdad y crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo para llegar a ser verdaderos adoradores. Ahora mire este siguiente versículo. Ok. Pero cuando venga aquel, Juan 16:13, el Espíritu de la verdad os guiará
en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. Ok. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros estamos en relación con el espíritu de la verdad que nos va a hacer espíritus adoradores, perdón, en espíritu y en verdad? Y por lo tanto vamos a ser verdaderos adoradores, es porque somos guiados en toda la verdad. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que y caminarán sobre una senda que se llama santidad y escucharán voz a sus espaldas que les dirá hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos habla, nos dice. A veces, tal vez en nuestra poca espiritualidad, no logramos entender, no logramos discernir su voz. Pero Él nos quiere guiar. Y segundo, fíjese bien, os anunciará las cosas que han de venir. Entonces, mire qué importante es hablar de escatología, de las cosas que han de venir, porque el que habla de eso a través de la boca de sus ministros es el Espíritu Santo. Entonces, el que es un verdadero adorador, le hablan de las cosas que han de venir. El que es un verdadero adorador, le hablan, le predican acerca de la verdad. Ahí vamos viendo cómo es alguien que es un adorador en espíritu y en verdad. Pero si alguien pertenece a una doctrina en la cual niegan, porque hay unos que niegan al Espíritu Santo, hay otros que niegan el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué les están negando? Les están negando llegar a ser verdaderos adoradores. Y el Padre los está buscando. Es que pecadote el que se echan ellos, pero sigamos. Veamos este. Juan 15:26. Cuando venga el Paracleto, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces dice, cuando venga el Paracleto. ¿Quién es el Paracleto? ¿Qué es el Paracleto? El Consolador. El Espíritu de la verdad que trae consuelo. El Espíritu de la verdad trae consuelo. Entonces, cuando yo soy consolado de parte de Dios, estoy en relación con el Espíritu de la verdad. Por lo tanto, estoy siendo capacitado para adorar en espíritu y en verdad. Él dará testimonio acerca de mí. Ok. El Espíritu de la verdad nos da testimonio de que Jesús es Dios y que está sentado a la derecha del Padre y que fue el que murió en la cruz del Calvario, pero también el que resucitó y que le fue dado todo poder, toda gloria y la honra, la gloria y la majestad son de Él y que Él ascendió al Padre para llenarlo todo. Eso, pero fíjese bien, no dice el Espíritu de verdad dirá, sino dará testimonio. ¿Cómo? Adentro. Dará testimonio adentro de nosotros. Ok, miremos el siguiente. Mire este. Mire este, qué bonito. En la noche te desea mi alma. Está hablando David. En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. El que adora en espíritu y verdad, el que está en relación con el espíritu de la verdad, busca con diligencia. Busca al Padre. Busca oír palabra.
Busca alabar. Busca. Isaías 26:9. Busca con diligencia, no solo los domingos. Busca los domingos, busca los lunes, busca los martes, busca los miércoles, busca los jueves, busca los viernes, los sábados y vuelve a buscar el domingo. En oración, en alabanza, en adoración, en oír palabra, se ministra, tiene comunión con los hermanos, busca con diligencia a Dios. Busca con diligencia a Dios. Entonces, el adorador en espíritu y verdad, ¿ok? Puede llegar a ser un verdadero adorador por la llenura del Espíritu Santo. Va creciendo su adoración conforme se relaciona con el Espíritu de la verdad. Muy bien. Primero, los verdaderos adoradores. Ahora bien, pasemos a algo más. Fíjese bien. Mire este. Nosotros tenemos que entender qué es la adoración. Porque nosotros, por ejemplo, cuando nosotros vemos los listados que pasan los hermanos de directores, entonces empiezan con cantos de alabanza. Nosotros le ponemos cantos de alabanza, cantos de júbilo. Después de esto ponemos cantos de adoración y después cántico nuevo. Debiésemos nosotros en realidad hacerlo como dice la Biblia. Entraré por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Entonces los primeros cantos que debiese el director escoger son cantos de gratitud. Cantos de gratitud. Entraré por tus puertas con acción de gracias. Fíjese bien, hemos hablado que la acción de gracias es poderosa. Tan poderosa que cuando se instituyó el nuevo pacto, el Señor Jesucristo no dijo, vengo a cortar la cinta simbólica del nuevo pacto. No, dio gracias. Y cuando dio gracias, dijo, este es mi cuerpo. Cuando dio gracias, dijo, esta es mi sangre. Comed y bebed de ella. Pero antes dio gracias para abrir la dimensión del nuevo pacto. Lo primero que hizo, dio gracias. Para que nosotros pudiésemos participar de su cuerpo y de su sangre, porque eso es lo que nosotros comemos, eso es lo que nosotros bebemos, para que ese milagro pudiese darse, antes dio gracias. Entonces, nosotros muchas veces necesitamos ser transformados. ¿Qué es lo que necesitamos? Para ser transformados, ser agradecidos con Dios. Antes de la multiplicación de los panes, que hubo agradecimiento. ¿Pero qué habían? 2 panes, 2 peces y 7 panes. En una, poquito para 5,000. Nada. Entonces, ahí vamos aprendiendo que nosotros tenemos que dar gracias cuando tenemos poco. Tenemos que dar gracias cuando tenemos mucho. En todo momento tenemos que darle gracias a Dios. Entonces, si esto que le estoy diciendo yo lo aplico a la alabanza y entramos cuando empezamos a alabar en la iglesia o en nuestros devocionales personales, dando gracias, demostrando nuestra gratitud a Dios, entonces Dios abre las ventanas de los cielos y nos bendice aún más, porque estamos dando gracias. Después siguen las alabanzas, ¿ok? Y después de las alabanzas, nosotros le llamamos cánticos de adoración, que muchos dicen son cánticos lentos, son los cánticos románticos, pero no.
nosotros debemos entender que la alabanza, esto lo ha enseñado el apóstol muchas veces, es a cantar de aquello que Dios ha hecho a nuestro favor. Y la adoración es cantarle a Dios lo que Él es, que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que Él hizo los cielos y la tierra, que fuera de Él no hay Dios, que Él es santo, 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 o sea, las características de Él. ¿Ok? Esa es la adoración. Ahora bien, nosotros nos quedamos con el concepto de adoración muchas veces, con ese concepto, que adorar es ir a la iglesia en nuestro devocional y adorar a Dios. Y eso es parte, porque Dios espera frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Qué? Sí, pero usted ya leyó ahí en pantalla. Y mire pues, Génesis 22:5. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho, iremos hasta allá. ¿A dónde? Arriba del monte. Adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué está diciendo que iban a hacer? Adorar. Pero ¿qué fue lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham? Un holocausto. Entonces, ¿qué es adorar? Es presentar holocausto. Entonces, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos ofrendas vivas. Y la ofrenda era lo que se ponía en el holocausto. Entonces, ¿qué es adorar? Darnos para Dios. Uno, el muchacho y yo iremos hasta allá y adoraremos. Pero ¿qué era lo que iba a hacer Abraham? A ofrecer a Isaac en un holocausto. ¿Qué iba a hacer Abraham? Dar lo que más amaba. Pero fíjese bien, él no dice, yo y el muchacho iremos hasta allá. Yo adoraré y volveremos. No, dice adoraremos. Entonces, tenemos que entender que adorar a Dios, Abraham estaba dando lo que más amaba. Pero Isaac, que era parte de aquella adoración, se iba a dar a sí mismo. Él, cuando iban subiendo, dijo, ay, ¿dónde está el cordero? Él empezó, aquí va el fuego. Cosa interesante. Abraham llevaba un fuego. Abraham no llevaba encendedor ni llevaba piedras para hacer así o un palito para sacar fuego de ahí. Él ya llevaba el fuego. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero si él llevaba un fuego preparado, era un fuego que él consideraba especial. Y me supongo que así, como Dios le dio la orden a Moisés, que el fuego que había en el altar no se debería apagar. Ese fuego cayó del cielo. Y lo que los sacerdotes tenían que hacer, aunque estuvieran moviendo, ese fuego tenían que alimentarlo constantemente con leña, con carbón, para que el fuego no se apagara. Entonces, Abraham, Dios había hecho descender para estas alturas ya en uno de sus holocaustos, de sus sacrificios. Dios había hecho descender fuego. Entonces, muy probablemente Abraham había tomado ese fuego y lo había alimentado y no había dejado que se apagara. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos adorar con fuego extraño. Nosotros tenemos que adorar con el fuego de Dios, no con fuego extraño. Y tendríamos que hablar del fuego extraño. Fíjese bien, Nadab y Abiú eran hijos del hermano de Moisés, de Aarón.
y que era el sacerdote. Los ordenaron como sacerdotes y a los muchachos se les ocurre un día entrar a quemarle incienso al Señor, ¿ok? Pero no tomaron fuego del altar, sino su propio fuego. Y cuando entraron con su propio fuego, Dios los consumió a ellos. Les prendió fuego Dios a ellos y se consumió. ¿Por qué? Porque entraron con fuego extraño. Entonces tenemos que ver qué es el fuego extraño, porque no vaya a ser que nosotros estemos presentando una adoración con fuego extraño. Hay que tener cuidado, pero vamos a lo siguiente. Ok, adoraremos. Entonces, ¿qué es adorar? Dar lo que más ama uno. Eso es adorar. ¿El diezmo es adoración? No. Es parte de lo que Dios quiere, pero no, el diezmo no es adoración, el diezmo es obediencia. ¿La ofrenda se puede convertir en adoración? Sí. Pero cuando nosotros logremos dar lo que más amamos, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando muchas veces, amamos mucho nuestra comodidad. Y entonces decimos, no, a mí que me pongan a servir en el tercero, porque ya quiero llegar bien descansadito, porque yo trabajé mucho el sábado, yo trabajo el sábado en la tarde y estoy cansado. Y amamos nuestro cuerpo, eso es lógico. Pero cuando nosotros decimos no, a pesar del cansancio, yo le voy a dar a Dios todo. Entonces, estoy adorando. Estoy adorando. Ahora mire, abajo le puse Hebreos 11:7. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. A su único. Entonces, dentro de la adoración va implícita la fe, porque nosotros tenemos que saber a quién estamos adorando. Nosotros tenemos que creer en quién estamos depositando toda nuestra adoración. Eso es parte de adorar. Adoración. Adelantemos otro poquito. Ahora mire esto. Fíjese bien. Estamos hablando de adorar. Se lo voy a poner un poquito en grande para poderlo animar. Fíjese bien. Mateo 4:10. Pero Jesús le dijo al enemigo, vete, Satanás, que el Señor lo reprenda, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, cuando nosotros vemos acá, ¿ok? Para poder servir, hay que adorar. Y si servimos, adoramos y servimos, entonces eso nos da autoridad para poder reprender a nuestros enemigos. Eso es un efecto secundario. Un efecto secundario. Sí, que lo lavé porque... Un efecto secundario de la adoración es que Dios nos da autoridad. Autoridad. Ya vi que la hermana despertó a Sabino. Ok, muy bien. Entonces, el servicio nos da autoridad, pero para servir bien, tenemos que adorar bien. El apóstol explicaba, ¿cómo sé yo cómo está mi adoración? Depende cómo está mi servicio. Mi servicio es el reflejo de mi relación con Dios en cuanto a la adoración. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ok. Sigamos. Ok, solo déjenme ponerme aquí.
Ok. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ok. Entonces, hay una relación directa entre adorar y servir. Servir y adorar. Cuando nosotros nos vamos a Deuteronomio 6, 15 o 13, ahorita lo vamos a poner, la palabra adorar quiere decir también servir. De ahí que algunos ponen que adorar es presentarle culto al Señor, algunas versiones. Ahora mire pues, mire esto. Ahora lo llevo a Deuteronomio 6:13, ¿ok? Temerás al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Pero eso quiere decir entonces que antes, regreso a esta, ok, adorarás. Primero adoras para poder servir. Y el servicio es la medida de cómo tú adoras. Ahora, aquí estábamos en Mateo 4:10, pero en el contexto de lo que estaba citando el Señor Jesús en la palabra, es temerás al Señor tu Dios y a Él adorarás. Ah, entonces hay otro elemento para poder adorar. Temerás. Entonces puedes adorar. Adorarás. Entonces puedes servir. Entonces, para poder adorar, yo tengo que temerle al Señor. Y entonces tengo que entender algunas cosas que están implícitas. Esa palabra temer se dice yaré y significa un temor reverente. Pero esa palabra temerás, como le digo, se dice yaré y es la 3372 en la nomenclatura de Strong's del hebreo. Quiere decir, como esas palabras lo que son conceptos, quiere decir una actitud que una persona toma hacia la persona que le reconoce que tiene poder y autoridad. Entonces, ¿qué es temer? Es una actitud. Yo reconozco el poder de Dios, que todo lo puede. Reconozco que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero lo demuestro con mi actitud hacia Él. Actitud. Entonces, es lo primero que tengo. Temer es una actitud, no es un concepto. No es solamente un sentimiento, no es miedo. Muchos lo explican como un temor reverente, pero le repito, es una actitud a quien uno reconoce, en este caso Dios, que tiene todo el poder y toda la autoridad. Ahora bien, otra cosa importante, temerás. Ok. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿quién teme? El que es sabio. Está relacionado. Y no se necesita ser como Salomón, no. El principio de la sabiduría, donde inicia la sabiduría, es en el temor de Jehová. Ahí inicia la sabiduría. Entonces, para poder yo adorar, tengo que reconocer el poder y la autoridad de Dios. ¿Ok? Tengo que tener la suficiente entendimiento, sabiduría, para saber quién es Dios. Y entonces lo adoro. Pero le quiero poner otro par de versículos más. Ahora lo llevo a Deuteronomio 10:12. Fíjese bien. Mire. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios,
que andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Entonces, a la adoración, al temor, ¿ok? Para poder servir, y aquí se me pasó poner servir, lo vamos a poner como tenía que ir aquí. Para poder servir, ¿ok? Para poder servir, yo tengo, y servir, como le dije, es adorar, antes tengo que amar. Y para poder amar, tengo que andar en todos sus caminos. Y para poder andar en sus caminos, tengo que temerle. Entonces, nosotros podríamos ver esto, fíjese bien. Y aquí quiero hacer énfasis en esto. Y que ames para adorar a Dios. En realidad hay que amarlo. Fíjese bien. Aquí está esta mujer, Lucas 7:38. Y poniéndose detrás del Señor Jesús a sus pies, él está sentado en la casa de Simón el leproso, un fariseo, ¿ok? Llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos. Besaba sus pies y los ungía con el perfume de alabastro que había roto. Lo estaba adorando. ¿Ok? Estaba en una actitud que se llama proscuneo, que quiere decir estar a los pies del Señor. Y cuando dice al Señor, solo al Señor tu Dios adorarás. Esa palabra adorarás es en el griego proscuneo. Y solo se usa esa palabra cuando se habla de que adoraban, se postraban delante de Cristo, que solo se adora a Dios. Y cuando habla de las cosas en el Nuevo Testamento que no hay que adorar. Entonces la palabra proscuneo solo se utiliza en el sentido positivo para adorar a Dios. ¿Okay? Y esa mujer estaba en esto, estaba proscuneo, estaba a los pies, llorando, regando con sus lágrimas, secándole con sus cabellos, besaba sus pies y ella estaba adorando. Pero ¿por qué estaba ella adorando? Lo llevo hasta el 7:47 de la misma historia, estábamos en el 7:38. Viene el Señor Jesucristo y le empieza el fariseo a decir, si este fuera profeta abusivo, los fariseos, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Y entonces el Señor lo discierne y le dice, bueno, veamos pues, Simón, ya que estás pensando eso, habían dos deudores, le dice. A uno debía poquito y el otro debía una fortuna. Y el Señor y su Señor les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién crees tú, fariseo, que amará más a su Señor? Pues al que le perdonaron más. Bien has dicho, Simón. Yo vine a tu casa y no me diste agua para mi cabeza, para lavar mis pies, perdón. No me diste aceite para mi cabeza, no me diste beso. Simón, tú no me adoraste. Pero esta mujer, desde que entré, no ha dejado de adorarme. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco aman. Tú no puedes adorarme, Simón el leproso, porque me amas poco. Y me amas poco porque crees que tus pecados, o sea, te crees santo. En cambio, ella que reconoce sus pecados y sabe que yo se los perdoné, entonces me ama mucho. Y por lo tanto, no le importa haber venido a un lugar
donde sabían que era prostituta, que la iban a señalar, correrse el riesgo que la echaran, que la avergonzaran, con tal de ponerse a adorarme delante de todos sin importarle quién estuviera en la mesa. Ella me adoró de esa magnitud. ¿Por qué? Porque ama mucho. Entonces la adoración definitivamente está relacionada con el dar, está relacionada con la fe, está relacionada con amar y está relacionada con el perdón de los pecados, porque ella ama mucho, porque le perdonaron mucho. ¿Por qué deberíamos amar al Señor? Una de las múltiples razones, empezando porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones y nos capacitó para amar. Una de las razones por las que nosotros deberíamos adorar al Señor todos los días, varias veces al día, es porque nos perdonó mucho. Pero se nos olvida lo que nos perdonó, entonces no amamos y por lo tanto no adoramos y por lo tanto si servimos, nos servimos de la manera adecuada. Eso hay que hablarlo. Entonces, miren, para llegar a adorar, es un proceso que empieza con el temor de Dios. Si uno empieza temiéndole a Dios, ¿ok? Uno va a caminar con Dios en sus caminos. ¿Qué son los caminos? Los pensamientos. Entonces, si uno teme a Dios, no va a andar pensando como uno pensaba antes. Va a ir cambiando su manera de pensar a como Dios piensa. Cuando andes en sus caminos, en sus pensamientos, entonces ahí vas a empezar a amar a Dios. Porque si tú conoces los pensamientos de Dios, lo vas a amar. ¿Cómo no vas a amar a Dios si sus pensamientos son de continuamente hacerte el bien? Todo lo bueno que te ha pasado en la vida es porque Dios dijo, háganle el bien. Ay, Señor, no es cristiano y es bolo. Ustedes háganle el bien. Señor, ahora anda diciendo que es el cadejo el que lo cuidó. Ustedes síganle haciendo el bien. Porque va a llegar el momento en que me va a amar, va a llegar a comprender. Entonces ahí empieza todo. Reconocer lo que Dios hizo por nosotros. Es que, mire, a veces queremos que de verdad nos gustaría que los mensajes fueran o para sobarnos la cabeza, o para darnos aliento, o que nos hablaran de prosperidad. Y está bien, o sea, es parte del mensaje, es parte de esto. Pero viene el profeta Isaías en el capítulo 41, creo que es, o 40, y Dios le dice, alza tu voz y dile a este pueblo que el doble de sus pecados ha sido perdonado, se le ha pagado el doble de sus pecados. Por lo tanto, su lucha terminó. Por lo tanto, ya no tiene que estar sufriendo si ya le perdonamos sus pecados, todas aquellas cosas que traía arrastrando desde su niñez, desde que estaba en el vientre, por los pecados de sus padres, por los pecados que él tenía, ya están borrados, no están. Así como dice el Salmo que lo volvió un canto de alabanza, el hermano Jorge Jaens, cuando dice que él perdona nuestras iniquidades, aplasta nuestras iniquidades, que el que se arrepiente perdona sus pecados. El versículo dice, echaré mis pecados a mis espaldas, los arrojaré al fondo del mar y jamás me volveré a acordar de ellos. Entonces solo eso debiese ser el motivo por el cual nosotros deberíamos amar al Señor.
Y entonces, ya amándolo, eso nos llevaría a guardar sus mandamientos. A guardar sus mandamientos. Porque, fíjese bien, ¿por qué le digo que el amor nos lleva a guardar sus mandamientos? Porque cuando al Señor Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás a al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo platicamos el domingo, ¿ok? A tu prójimo como a ti mismo. Y les dice, en estos dos mandamientos se basa la ley y los profetas. Entonces, el que ama está guardando los mandamientos porque en eso se basa la ley y los profetas. Entonces, cuando uno ama, guarda. Y entonces ya puede adorar. Y cuando está adorando, ya puede servir de una manera como Dios quiere ser servido. Como Dios quiere ser servido. Ok. Entonces, nosotros tenemos que progresar para poder convertirnos en verdaderos adoradores. Tenemos que caminar a eso. Dios está buscando en nosotros. No es que Dios, sí, en parte es que Dios recorre el mundo y anda viendo quién es un verdadero adorador, pero Dios está buscando en nosotros. Él viene y se pone delante de nosotros y empieza a buscar dentro de nosotros. Y de repente, así como cuando usted va al mercado, agarra el aguacatito y dice, no, todavía no, todavía no. Y de repente agarra uno este, ya. Así, está buscando en nosotros verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Y como le repito, esto no solamente es cuando llegamos a la iglesia y levantamos nuestras manos, no solamente. Es todos los días, todos los días. Porque los seres vivientes, si nosotros queremos llegar a ser seres vivientes, que para eso somos, ellos adoraban de noche y de día y decían de noche y de día, santo, santo, santo. Y como le dije al principio, a ellos no les han extendido misericordia, a ellos no los han perdonado, a nosotros sí. Y entonces, como aquella mujer, tenemos más razones para adorarlo, porque nos amó mucho y nos perdonó mucho. Y cuando nosotros lo servimos a Él, vamos a ir amándolo más. Y mientras más lo amemos, mejor lo vamos a adorar. Y mientras mejor lo adoremos, mejor le vamos a servir. Entonces, cuando yo tengo problemas para servir, yo no tengo que ir a buscar y decir, será la iglesia, que no me identifico con la iglesia. Será el Señor que es porque el diácono, cae mal usted. Porque algunos dicen, puro fariseo, dice y no hace. Pide que lleguen temprano y él no llega. No tenemos que ver. Lo primero que tenemos que ir a ver es cómo está nuestra adoración. Y para saber cómo está nuestra adoración, lo primero que tenemos que ver es cómo está nuestro amor. Por eso el Señor le dice a aquella iglesia, mira de dónde has caído. Ya no me adoras igual. Arrepiéntete. Haz las obras primeras. Le empieza. Le dice, has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y mira de dónde has caído. No te has dado cuenta que dejaste tu primer amor. Detente y mira. Mira de dónde has caído. Y cuando mires, entonces cambia tu manera de pensar. Es que si no es terrible.
porque si no vendré y quitaré tu candelabro. ¿Ok? No te vas a ir al infierno, pero ya no te voy a usar para que ilumines. Ya no te voy a usar para que me sirvas. No quieres, no me amas. Porque Él anda buscando adoradores verdaderos que lo amen, que lo amen. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta? Pero pregunta porque por amor a los hermanos, ¿para qué? Ya vi que Anita ya se está comiendo su sopita con esto. Levanta. No, Ponche, papá, y Ponche está tomando la patoja. Qué bueno que no es puente navideño. Pastor, yo le quería preguntar algo. A ver. Usted dijo que pues sí, ¿verdad? Y de plano que el tema del fuego extraño debe ser algo bien extenso. Pero yo quisiera pues que por favor si me pudiera dar aunque sea una pinceladita de cómo sería ese fuego extraño. Por favor. Va, mira pues, a veces nosotros hacemos cosas que no son adecuadas, a veces por ignorancia. Te voy a poner mi caso personal. Cuando yo me convertí al Señor, yo me convertí en Semana Santa de 1988, ¿ok? Me convertí y había cerrado mi carrera de medicina, pero me faltaba hacer mi tesis. Entonces, entre marzo y junio, hice mi tesis, o sea, la terminé y la presenté y me dieron fecha de graduación en octubre del 88. Bueno, me gradué. Me gradué un jueves. Entonces, se me ocurrió un domingo, fui a la iglesia y el día siguiente se me ocurrió agarrar uno de las tesis que me habían dado. Subí a la terraza de la casa donde vivía, me acuerdo que la metí en un bote de chenido y le prendí fuego y yo se la dediqué al Señor, en mi ignorancia, ¿ok? Entonces me acuerdo que en ese tiempo me estaba ministrando por algunas cosas y la persona que me estaba ministrando, cuando le conté que le había hecho, casi saqué el agua bendita para echarme agua bendita. ¿Qué hizo? Presentó fuego extraño. Dios lo pudo haber consumido. ¿Ok? Yo me asusté. Pero en eso llegó el pastor, se enteró y me dijo, no, tranquilo, me dijo. La Biblia dice que Dios pasando por alto los tiempos de ignorancia. Ya me quedo tranquilo. Pero entonces, ¿qué es un fuego extraño? ¿Ok? Tú presentas algo a Dios, lo vas a adorar, vas a entrar, porque ellos entraron con incienso, ¿ok? Para ministrar, para darle culto al Señor. Entonces, no era el fuego que había descendido del Espíritu Santo, sino ellos agarraron, así como yo agarré mi encendedor y le prendí fuego al ¿cómo se llama? A la tesis esa, ¿ok? Ellos llegaron con su encendedor y le prendieron con el encendedor fuego al incienso, ¿ok? Pero no era el fuego que había caído del cielo. Entonces, nosotros, si hablamos de alabanza y adoración, nosotros llegamos con el Señor y queremos adorarle y aún a veces alabarle con música que no es inspirada por el Espíritu Santo. Estamos presentando fuego extraño. Es por eso que el apóstol ha estado haciendo tanto énfasis
pastores, no este jueves ni el anterior, sino creo que el anterior, sacó los ritmos de por qué empiezan 1, 2, 3 y desde dónde vienen. ¿Por qué metemos fuego extraño en nuestra alabanza, en nuestra adoración? ¿Por qué metemos ritmos que son de músicas del mundo? Hay algunas alabanzas. Hay una iglesia de nuestra misión que tiene una alabanza y que su introducción se la pirateó a un grupo de norteño de México y están demandados judicialmente por eso. ¿Por qué meter fuego extraño? ¿Por qué meter fuego extraño? Tal vez usted no se acuerda, pero cuando un cantante cristiano, hay una canción muy traducida del inglés al español que dice, que empieza diciendo, con el saco sobre el hombro, y empieza a decir. Entonces vino el cantante cristiano y agarró la música y empezaba su corito diciendo, con la Biblia bajo el brazo, pero era copia de eso es fuego extraño. Porque ¿quién inspiró al del saco sobre el hombro? ¿Quién lo inspiró? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. A veces nos meten gol. Por ejemplo, no sé si usted se acuerda, una alabanza que nosotros cantábamos que era medio rocón y empezaba con una música de violines, que cuando fuimos a averiguar, la introducción era de la música, era de una sinfonía de un compositor de los 1800 ruso que se llamaba El vuelo del moscardón, no, bueno, era el vuelo de un insecto y empezaba igual, pero en la obertura relataban como un príncipe que estaba enamorado de una princesa y que el papá de la princesa de otro reino no quería que se casara con él, se había vuelto un escarabajo y volaba para ir a ver, de eso se trataba. Y así le meten la introducción y la cantamos y preciosa se oía, pero tenía fuego extraño. Así como hay un cantante cristiano por ahí que imita a Luis Miguel, alguna vez lo ha oído, ¿verdad? Eso es fuego extraño. Eso es fuego extraño. Mire a estos que ahora ya se quitaron de una vez la máscara, que él es cantante del mundo, es joven, que tiene un bigote así, que se casó con una patoja. ¿Cómo se llaman ellos? De los que cantan la gloria de Dios. Exacto. Que el papá es un cantante, el papá de ella es un cantante famoso. Ok. ¿Y ahora? Él se llama. ¿Cómo? Los Montaner. Los Montaner. Ahora se quitaron la máscara. ¿Pero qué querían ellos? Incursionar en el mercado cristiano. Y hay todos los cristianos. ¡Ay, se volvió cristiano! Hay que tener cuidado. Eso es fuego extraño. Con eso hay que tener mucho cuidado. No. Fuego extraño en la alabanza. Ok. Esta cantante Yuri se convirtió, porque sí se convirtió. Ok. Y en medio de aquel tiempo que estaba convertida y ella estaba en el auge, porque después se volvió a desviar y canta cristiano y canta del mundo ahora. Pero entonces el apóstol quiso que ella diera su testimonio, porque tiene un testimonio muy impactante. Entonces, cuando llamó al representante de ella, le dijo, ok, la güera cobra tanto por su testimonio y no menos de tanto si canta 5 canciones. Eso es fuego extraño. La güera le dicen a esta mujer. Eso es fuego extraño. Eso es fuego extraño.
O sea, nuestra adoración, el fuego que lo debe encender es el fuego del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener cuidado. Eso es en cuanto a la alabanza. Ya en lo personal, ¿qué es el fuego? Tu motivación. ¿Qué te motiva a? Porque adorar o alabar trae muchos efectos secundarios benéficos para nosotros. En la alabanza, nuestros enemigos espirituales son derrotados. Porque uno de los versículos cuando dice que a son de pandero y de danza serán como palazos para el enemigo. Pero entonces si yo voy a alabar a Dios para que derrote al enemigo, estoy equivocado en mi prioridad. Eso es un fuego extraño. Yo alabo y adoro a Dios porque Él es Dios. Y si yo voy con esa actitud, entonces Él sale por mí. Pero si yo digo, yo lo voy a alabar para que venza a mis enemigos, ahí ya desvié. Allá me desvié. Aunque la intención no sea mala, pero no es la adoración, no es te doy para que me des. La adoración es te doy porque tú eres Dios y te lo mereces todo. Entonces, más o menos es eso. Te di 2 o 3 ejemplos de fuego extraño. Amén, muchas gracias, pastor. Y sí, está súper interesante el tema, la verdad, porque uno necesita aprender de todo, ¿verdad? Sí. Y qué bonito, porque sí es verdad que usted dice, el Señor pasa los tiempos de ignorancia, pero es que también perecemos y no conocemos. Eso también, exactamente. Tiene su ejemplo. Amén. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, oramos porque la hermana Anita ya cenó, ya la cama le está diciendo, la colcha ya se está enrollando sola la colcha para que solo llegue a dormir la hermana Anita. Bueno, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a temerlo, que nos ayude a caminar con Él, que nos permita amarlo con todo, a guardar sus mandamientos, para poderlo adorar y servirlo como Él desea que lo hagamos. Buen Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, papito lindo. Ayúdanos, Señor, pasar, Señor, del agradecimiento al amor. Que no nos quedemos en las puertas dando acciones de gracias, papito lindo, sino que avancemos, Señor, a tus atrios. Allí donde el sacerdote cantaba, papito lindo, para darte alabanza, Señor Dios. Y que nos conduzcas, Padre Santo, por tu Santo Espíritu, Señor Dios, al lugar santísimo, para que podamos, Señor Dios, ser adoradores verdaderos, ser adoradores en espíritu y verdad, para que, Señor Dios, el aroma de nuestra adoración, del sacrificio, el aroma de nuestro holocausto, Padre, sea un aroma agradable a ti. Oh, sí, papito lindo, y como efecto secundario, Señor Dios, haciéndolo bien, tú, papito lindo, nos bendigas. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Noches, papá. Noches, hermanos. Primero Dios nos seguimos. Les bendiga, hermano. Pase Hermano, feliz Dios noche. le- Feliz Dios les noche. bendiga. Dios les bendiga, bendiciones.